especie de hacia dónde quiere el Estado, bajo la conducción de Milei, llevar a la sociedad. Hoy comenzó con página web propia que está en construcción. La gente que fue despedida o desplazada de Telam, porque no se sabe cuál es el lugar en el que se encuentra administrativamente, somostelam.com.ar, el primer posteo, son los mismos empleados de Telam que están buscando la alternativa de expresarse. El primer posteo es cómo reaccionaron los medios de comunicación del mundo ante el intento de cierre de Telam del gobierno de Milei. Y citan a todos los medios, ¿no? El País de España, Milei deja en suspenso Telam, Javier Milei ha dejado en un limbo a Telam, la agencia estatal de noticias de Argentina, la cadena France 24 no ahorra calificativos y dice un golpe contra la libertad de expresión. Milei ratifica el cierre de la agencia de noticias Telam. No solo es un golpe contra la libertad de expresión desde nuestro punto de vista, sino que es también un golpe contra la propia democracia, porque uno de los valores intrínsecos de la democracia es la libertad de expresión, pero también el pluralismo de las ideas y la territorialidad de las ideas, que lleguen a todos lados. Y la agencia Telam cumplía esas funciones. Para que nos ayude a interpretar los alcances de esta determinación, vamos a entrevistar al abogado constitucionalista que es especializado en derecho a la información, el doctor Miguel Julio Rodríguez Villafaña, a quien lo saludamos. Un gusto, Miguel. Guillermo Jeremía, el programa Así son las cosas, le da los buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, Guillermo. Bueno, preocupado, porque fíjate que lo que está apareciendo es una de las capas del hojaldre de la torta que quiere preparar Milei. Y voy a empezar por la segunda capa para llegar a la primera, que es la que nos preocupa, la de Telam. La segunda capa, que es la que tendría que toda la sociedad tener presente, es que una sociedad pluralista, y particularmente en la Argentina, que ha tenido una clase media importante, esa clase media se nutrió de dos perspectivas. Uno, una educación pública, gratuita y de calidad. Esa educación es la que ha permitido la permeabilidad social. ¿Qué quiere decir los términos? No lo quiero hacer muy difícil. Bueno, ninguno de nosotros hemos nacido en cuna de oro alimentado con jalea real, pero la educación de esa calidad, en donde la maestra era un referente, luego los profesores, luego la universidad, fueron los que nos fueron moldeando. Primero, tener en cuenta que la escuela no es solo un lugar de información, sino un lugar de formación. ¿Y eso qué importancia tiene? Y no me quiero desviar del tema, pero ¿qué importancia tiene? La ley Ómnibus, por ejemplo, tenía un articulado que ni siquiera se sometió a la Comisión de Educación del Congreso, que establecía que un chico de 9 años, a partir de los 9 años, puede decidir no ir más a la escuela y hacerlo a distancia. Fíjate que eso es un gran error, porque la escuela no solamente se va a tener información, sino formación. Genera primero formación humana, de convivencia, ahí tenemos compañeros, compañeras, en donde pasamos momentos que son inolvidables y que hace al sentido de comunidad. Tenemos docentes que nos dan su calidad, su calidez, que eso tiene una particular importancia en la formación de las personas en una comunidad democrática. Internet no busca democratizar la comunidad, porque en Internet se buscan solo tu propio reflejo. Al que no te gusta lo cancelas. En cambio, en una convivencia plural, democrática, y no dejo de tener en cuenta otro concepto, que en la escuela también se generan ritos que son importantes para el sentido de patria, de comunidad con historia común. Todavía yo soy un abuelo que voy a la escuela de mi nieto y me emociono cuando cantan Aurora y suben la bandera, porque eso está unido a muchas historias que nos unen. Ahora, por algo está siendo atacada fundamentalmente la docencia, universidades sin presupuestos, docentes con sueldos indignantes. El otro área fundamental para una democracia es la información. O sea, ustedes están cumpliendo su rol plural y la necesidad de informar. No hay posibilidad de en una sociedad tener juicio crítico adecuado sin información adecuada. Por eso
acá en términos generales, y ya vamos a entrar a Telam, se está atacando el noble oficio de periodismo. Fíjese que hoy en Córdoba se está discutiendo un salario para periodistas que es una vergüenza casi a nivel de la línea de la indigencia. Indudablemente eso genera situaciones gravísimas en cuanto a la posibilidad cierta de dar una información que no sea discurso único de los poderosos que tienen el dinero. Acá no nos engañemos, acá me hicieron conocer que un dueño de un diario estaba diciendo que no hallaba las horas que saliera la ley por la cual se podía echar sin justa causa a los periodistas, porque en este momento con inteligencia artificial podía hacer un diario con 3 personas. Estas son cosas que tenemos que tener en cuenta porque hace una estrategia de país, de unirnos, de historia común, de sentir sensaciones de patria, no dirigida en un momento en donde casualmente se está tratando de tapar esto. Voy a Telam. Lo de Telam es estrictamente grave. Bien dijiste en tu copete. Acá nosotros tenemos que tener una democratización informativa, pero también una soberanía informativa. Telam nos describe desde nuestra perspectiva. Ya nosotros en el país sufrimos el porteño centrismo, en donde a veces sabemos más si hay un corte cerca del obelisco que lo que pasa en la esquina de nuestra casa. Pero al paso que vamos va a ser la CNN desde Atlanta, Estados Unidos, que nos va a decir lo que está pasando en el país. Primero hay que tener soberanía informativa, y esto no es un tema menor. Fíjese que acá Telam tiene 3 formatos, tanto escrito, radial y televisivo, y también tiene un portal digital, como bien comentabas, que en este momento está saliendo por otro lado, pero como para ahora decir que no es una agencia atrasada. Tiene más de 2.800 abonados, tanto nacionales como internacionales, y es federal porque tiene corresponsales en cada provincia. Esto tiene una importancia tremenda que no podemos tener en cuenta. Resulta que Milei hace un doble mensaje tramposo. Por un lado dice, es una agencia kirchnerista. Primero, tiene 78 años, hace 78 años no había ni nacido Kirchner. O sea, acá está haciendo toda una trayectoria de 78 años circunscrito a un periodo político. Segundo, no es verdad que esto haya sido así técnicamente, porque eso se podría haber solucionado por otro mecanismo sin necesidad de plantear cerrar la agencia de noticias. Y porque viene diciendo, porque se hacía propaganda política. Dígame, ayer en la visita al colegio Cardenal Copelo, donde fue a la primaria Milei, hizo propaganda política desde el primer discurso y con una insensibilidad, no solamente respecto a los chicos que se desmayaron, sino incluso hasta con cuentos de mal gusto que no lo haría en un cabaret en determinados momentos, a chicos, y hablándoles en contra del monstruo del socialismo. Bueno, eso lo mismo le dijo al Papa, y por eso se opone a la justicia social, y dice que son escuelas de adoctrinamiento cuando la justicia social está en la Constitución Nacional. Y él viene a decir que acá hay una agencia que hace propaganda en un sentido, él en donde está sentado hace propaganda contraria a las reglas de convivencia. Acaba de decir ayer en la feria rural a los empresarios que si realmente no le aprueban lo que él quiera, si es el Congreso. Acaba de decir ayer también que a los dígame, como dijo que en el Congreso en su momento eran ratas, también se refirió con términos peyorativos respecto a los gobernadores que no se sometían a su designio. Por eso, el tema es de una gravedad institucional. Yo digo, estamos viviendo una inmunodeficiencia institucional. Y hago toda esta aclaración porque luego mi planteo es eminentemente técnico, con independencia de todas estas otras connotaciones políticas. Primero, la telenoticia americana, que es el nombre que tiene la agencia, generalmente apocopado como Telam, primero nació en 1945. En abril de este año, o sea, el mes que viene, cumple 79 años. No la puede señalar como kirchnerista, cuanto más que en el periodo de Macri se echó un montón de gente y fue tan mal echada que fueron repuestos por la justicia.
en sus lugares. Esto demuestra que acá el tema de la arbitrariedad está al orden del día, en el caso del manejo de lo que dice Milei y de sus fundamentos. Pero acá vamos a lo legal. En el año 2002, Eduardo Duhalde, en el periodo que fue presidente, por el decreto 2507, determinó que Tela era una sociedad del Estado. Eso lo rige la ley 20.705, la ley de 1974, que creó sociedad del Estado. Disculpe que den todos estos datos que a veces son más pesados, pero para que la audiencia pueda cotejar lo que yo estoy diciendo. En esa ley, la 20.705, dice que solo mediante autorización legislativa podrá el Poder Ejecutivo resolver la liquidación de una sociedad del Estado. Por lo tanto, esa es la regla que rige respecto de Tela, en lo legal. Milei, el decreto de necesidad y urgencia 70, estableció en el artículo 40 que derogaba esa ley. Pero acá lo que hay que tener en cuenta, que el decreto 70 no rige, y aunque lo sigan diciendo, no rige. ¿Por qué no rige? La Constitución, en el año 1994, estableció en el artículo 99, inciso 3, para que la audiencia controle lo que yo estoy diciendo, una regla de oro. Dice, el presidente no puede ejercer nunca, insisto 3 veces como él insiste de la libertad, que toma a aducir o asumir facultades legislativas. Esa es la regla, y aún más dice, si lo llegara a hacer, lo que hay, tiene 3 conceptos: es nulo, si quedara duro, es nulo absoluto, y si resucitara, es insanable. Usa 3 conceptos que en derecho son lapidarios, eso directamente no existe. Ahora bien, hace una excepción, dice que en determinadas situaciones excepcionales, que no pudieran llevarse adelante los trámites ordinarios previstos en la Constitución para la sanción de las leyes, se podrá dictar, pero no podrían hacer nunca en materia penal y tributaria. Primero, esas situaciones excepcionales no se han dado, tan es que no se han dado que a la semana que se dictó el decreto 70, lo convocó al Congreso a sesión extraordinaria desde el 26 de diciembre al 31 de enero del 2024 y luego lo prorrogó hasta el 15 de febrero. Por lo tanto, no hay ninguna razón que haya impedido que eso lo pueda analizar el Congreso. Pero aún más, la ley dice concretamente, la Constitución, que no puede tener ninguna cláusula de naturaleza penal y tributaria. Por ejemplo, el DNU trata el Código Aduanero, que tiene pautas tributarias y pautas penales. Por lo tanto, si el decreto DNU, que se le hace creer que está vigente, no está vigente, pues la justicia y el Congreso así tendrá que aclararlo, al ser nulo, en nulidad insanable y absoluta. Entonces, luego el DNU no ha derogado la ley de que Telam sea una empresa del Estado. Luego, por lo tanto, no cabe ni puede el presidente por su sola voluntad hacerla desaparecer. Eso es estrictamente legal. Más allá de lo que yo dije en esa hoja de hojaldre segunda, es que acá hay una estrategia que supera no solamente lo de Telam. Después nos vamos a encontrar con Radio Nacional, que quieren hacer lo mismo, con la televisión pública, y a su vez, indirectamente, fíjate que acá hay un tema que nadie habla. Se ha suspendido la publicidad oficial y la gente cree que esto es una ventaja. Primero detalle es que la publicidad oficial es una obligación legal, porque eso está por ley, para que se pueda llegar la información necesaria a todos los sectores. Lo que está mal, y hace tanto vengo bregando, es la forma como se ha distribuido, porque acá la publicidad oficial se ha destinado solo a los grupos macroeconómicos y hegemónicos de la comunicación, como el grupo Clarín, y no al resto de la comunicación. Por eso merecería en otro momento analizar, tendría que haber sido distribuida en todos los sectores. Lo que pasa es que los grandes sectores, esa publicidad, si bien le afectan, no le afecta tanto en el sentido que tiene otros ingresos. Acaba el presidente, por su sola voluntad, hacer un convenio con Clarín para que imprima no sé cuántos miles de libros
con destinos escolares, que se lo ha dado para que lo hagan dentro del dinero que le entra a Clarín, que a su vez tiene verdaderos monopolios, el aviso clasificado, etcétera, pero perjudica a las radios de la economía solidaria, las radios PYME, o sea, pequeñas empresas locales, comunitarias, de la organización de la sociedad civil. Está atacando en todos los frentes a la información y a la educación. Y acá viene la tercera capa, que eso merecerá otro análisis en otro momento, que vienen los nuevos dueños del mundo. Larry Flynn, Fondo Buitre, Slim, que ahora está compitiendo con Clarín junto con Elton John, Elon Musk, el tema del G5, y bueno, para que después vamos a terminar siendo ya no una colonia, sino unos simples administradores de lo que quieren los grandes decidores de la política del mundo, y esto es de una importancia tremenda estratégicamente para no pasar a ser una colonia como ya lo están imponiendo determinados grupos económicos. Miguel, para finalizar, y brevemente le pido la respuesta porque se agotaron nuestros tiempos, quiero también referenciar que Telam es un gran prestador de servicio porque llega a 803 medios que están suscriptos en todo el país, medios privados que se valen de Telam, a 63.000 usuarios que interactuaban mensualmente con la cablera, a 8.700.000 personas que visitaban mensualmente la web, entre los cuales nos contamos, 115 millones de impresiones en el portal, 3 millones que hacían clic permanentemente. Es decir, que se instaló la idea de que era un servicio inútil, sin embargo usado por millones de argentinos. Ahí hay un ataque que es más simbólico, que está ligado a otra cuestión. Se vuelve de eso, porque usted me dice, hay una ley que se lo impide, pero en los hechos Telam ya no está más. Es que no está más, es que bueno, es que hay que hacer planteo. Yo en este momento estaba hablando con los diputados, tan es así que hay un diputado nacional por Santiago del Estero, Ricardo Daibe, que ya ha presentado un proyecto pidiendo la nulidad del DNU 70, por eso es que Milei, preocupado, porque el DNU 70 va mal en el Congreso. Lo que pasa es que la presidenta Villarroel está demorando que se reúne el Senado, quiere declararlo directamente nulo. Se ha apurado con lo de Telam porque sabe que no viene bien, y se ha apurado para decir, bueno, hay derecho adquirido en esto. Pero detrás de esto es la punta de lanza, ¿no? Después viene Radio Nacional, que a su vez hace falta que hablemos lo que es Radio Nacional, lo que es la televisión pública. Después lo que viene, los medios que no son hegemónicos, detrás de eso todos. Acá lo que se busca es medio hegemónico, y además porque en realidad a Milei le importan muy poco los medios generales porque él se maneja por internet. Fíjese que este es un detalle muy importante, por algo él se pasa 4 o 5 horas diarias en internet, porque esa es la cancha donde está jugando y en donde nosotros nos agarra como sociedad inermes en la manera como manejarnos en esos territorios. Miguel, pero bueno, esa es la realidad, ¿no? Sí, muchas gracias por este contacto y ojalá que logremos dimensionar la importancia que tiene la herramienta de la comunicación, una agencia oficial como la tiene todo el mundo, salvo los Estados Unidos, y que las usa para hacer que el mensaje comunicacional llegue a todos lados y con sentido plural. Y por supuesto que con cuestiones que deben ser corregidas, seguramente, con gente que no habrá cumplido acabadamente su rol. Había que cambiar a esa gente, no cerrar la agencia Telam, algo que está afectando de norte a sur y de este a oeste a toda la Argentina. Muchas gracias, Miguel, por este contacto. Totalmente de acuerdo, Guillermo, y fuerza en lo que están haciendo. Un abrazo especialísimo. Miguel Julio Rodríguez Villafañe, abogado constitucionalista, especialista en Derecho a la Información. He escuchado muchos argumentos que hay un consenso en el cierre de Telam. Sí, claro. Cuando está instalado un discurso anti-Estado, cualquier cosa que afecte al Estado recibe adhesión. Ahora, una sociedad que construye su paso uno tras otro en aras de los supuestos consensos generales y no hace cada uno lo que tiene que hacer, digo, el periodista defender los derechos del periodismo, no ser abominables participantes de la actividad comunicacional
deseando que esa actividad comunicacional se acalle en el sentido que las voces se silencien, pero de los otros, de lo que piensan distinto. Si me tocas a mí, es ataque a la libertad de expresión, pero si tocas a los que piensan distinto de lo que pienso yo, es justicia estatal, ¿no? En aras del ajuste. Y además la importancia que tiene, mire, calidad fotográfica, coberturas de eventos que los demás medios de comunicación ni van, territorialidad, las noticias de Jujuy, de Tierra del Fuego, de La Rioja, que no te las cubren salvo que haya un estruendo, ¿no? Un hecho excepcional. Acá vino a cubrir el caso Dalmazo, la agencia Telam, con informe todos los días, el juicio por Macarrón. No vino ninguna agencia que no fuera Telam o ningún medio de comunicación, y la mayoría se alimentaba, y ahí no había ni sesgo ni nada, contaban lo que estaba pasando. Entonces hay una instancia, una instalación de un argumento en favor de una lógica del ajuste, pero bueno, habrá que desmontarlo con la verdad. Con la verdad de los hechos. No son 3.000, son 700 los empleados de Telam. Yo creo que es imposible silenciar a los medios de comunicación. Si hay vocación, voluntad de quienes están en Telam, ya lucharon mucho con el horroroso de Hernán Lombardi, que ahora también disfruta, el responsable de medios en la época de Macri, que echó a muchísima gente y bailaba y disfrutaba esto que decíamos más temprano de Mazot, que había competencia para ahí quien echaba más. ¿Cuánto echaste vos? Eché 200, 300. Y me dijeron, no, pero yo 400. Hay que ser, ¿no? Hay que ser. Llene los puntos suspensivos que dejo.